Hola, ¿qué tal? Que tengas un excelente día. El día de hoy vamos a tomar nuestra clase número 9 de la materia de teología avanzada. Voy a hacer un breve resumen acerca de lo que vimos la semana pasada para recordar un poco acerca de qué fue lo que vimos. Bueno, el tema de la semana pasada habla acerca de los grandes temas de la teología. Vimos la parte 1 y vamos a ver la parte 2. Y veíamos que, la teología bíblica o los grandes temas teológicos encierran diferentes puntos o diferentes partes que se encuentran dentro de lo que conocemos como la Biblia, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos temas? Vimos que son las doctrinas del pacto, la ley, el profetismo, el reino de Dios, el evangelio, el apostolado, la revelación especial, la iglesia, la escatología. Y estos temas, son como los más fuertes y dentro de ellos se abarca una gran cantidad de información. De hecho, recuerden que vamos a exponer acerca de uno de estos temas en las siguientes clases. Cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan sobre esta actividad, con mucho gusto me la hacen llegar, ¿verdad? Entonces, esa sería lo que vamos a hacer próximamente en nuestras clases. Y en resumen, vimos la semana pasada que la teología depende de estos temas, ¿sí? O se alimenta de estos temas como un todo, como un entero perfecto de información. El día de hoy vamos a ver, estoy en la página número 68 de su manual de teología avanzada, y vamos a ver la lección 9, que es la segunda parte acerca de los temas, los grandes temas de la teología, parte 2. Voy a empezar a dar lectura, no sin antes iniciar con una oración. Te voy a pedir que donde estás cierres tus ojos y hagamos una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones, Dios. Te pedimos que esta clase que vamos a ver el día de hoy se guarde en nuestro corazón, que dé fruto, Padre, y que tu Espíritu nos dé el entendimiento para poder entenderla y comprenderla, Dios, y ponerla en práctica, Dios. Nos ponemos en tus benditas manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos dé el entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Estoy en la página número 69 de tu libro de teología avanzada y voy a empezar a dar lectura a tu manual. Dice, los grandes temas de la teología sistemática. Dice, si consultamos a Strong, nos dirá que los grandes temas de la teología sistemática son los siguientes. Acuérdense que los grandes temas de la teología que vimos la semana pasada y que van a exponer son los grandes temas de la teología bíblica. Ahora estamos viendo cuáles son los grandes temas de la teología sistemática. Ya a estas alturas del curso debes saber diferenciar entre teología bíblica y teología sistemática, ¿sí? ¿Cuáles son esos grandes temas de la teología sistemática? El punto número 1 o el primero sería la existencia de Dios. Es decir, ¿quién es Dios? ¿Desde cuándo existe? ¿Cuáles son las características de Dios? ¿Cuáles son las cualidades divinas y espirituales de Dios? Y todo lo referente al tema divino de Dios. El siguiente punto es escritura como revelación de Dios. ¿Cómo llega la escritura a nuestras vidas hoy en día? ¿Por cuántos procesos ha estado pasando estas escrituras? ¿Cuál ha sido el formato o la manera en la cual ha ido evolucionando la escritura a lo largo de todos estos siglos, años, tiempo? ¿Cómo ha sido ese proceso? El tercer punto sería la naturaleza de Dios, sus decretos y sus obras. También es un tema muy importante, ¿no? ¿Cuál es? Y eso lo vimos si mal no recuerdo, lo vimos en hermenéutica, no. Lo vimos en teología 2, en licenciatura, acerca de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Vimos características, formas, sus decretos y sus obras. El siguiente punto es el hombre desde su semejanza original con Dios y su consiguiente
depravación, ¿sí? Cómo fue fundamentado el hombre, cuál era el propósito del hombre en la tierra, cuál fue su caída, cuál fue la consecuencia y cuál fue o qué es lo que merma el día de hoy que el ser humano haya caído a esta condición de ser un hombre enfocado y conectado directamente con Dios a tener una naturaleza muerta a causa del pecado. Eso también lo vimos un poquito en la escatología, cuando vimos el tema de la muerte, ¿no? Cómo surge, lo que ocasiona y bueno, todos esos temas. El siguiente punto es la redención por medio de la obra de Cristo y por el Espíritu Santo. ¿Qué fue necesario que ocurriera o qué fue necesario que aconteciera para que pudiéramos tener esa redención a través de la obra de Cristo en la cruz y a través del Espíritu Santo? El siguiente punto es la naturaleza de la iglesia cristiana. ¿Cómo surge la iglesia cristiana? ¿Cómo se fundamenta? ¿Cómo inicia este proceso? ¿Cómo eran las raíces de la iglesia? Todos estos temas también lo vimos en el tema de eclesiología, en la licenciatura. Eso lo vimos en la licenciatura. Vimos cómo surge la iglesia, características de la iglesia, propiedades de la iglesia, para qué sirve, para qué surge, y bueno, todo eso también ya lo deberíamos de saber, ¿verdad? El siguiente punto es el final del estudio presente de cosas, es decir, el final del estado presente de cosas, ¿sí? Y aquí estamos hablando brevemente de escatología, eventos futuros, ¿no? El final de todo lo que conocemos como, valga la redundancia, como conocemos como vida, como proceso. Y bueno, esos son los grandes temas que Strong consideraría como los grandes temas de la teología sistemática. Y no solamente este autor Strong, sino también pues muchos teólogos consideran que estos son los temas más importantes o de mayor relevancia. ¿Por qué de mayor relevancia? Porque si te fijas, está abarcando desde un pasado con el tema de la existencia de Dios. Déjate, vuelvo a poner la lámina. Nos está abarcando un pasado desde la existencia de Dios hasta un futuro, que es el final del estado presente de cosas. Es decir, no sin antes pasar por un presente también, que en este caso estamos hablando podemos hablar en el presente en la redención por medio de la obra de Cristo, ¿sí? Que es el presente que vivimos hoy. Y la obra del Espíritu Santo, lo que hace en nuestras vidas, al igual que también la iglesia, la importancia de la iglesia cristiana. Entonces, estos temas, grandes temas de la teología sistemática, prácticamente están cubriendo un pasado, un presente y un futuro. Todos estos temas en conjunto hacen que la palabra de Dios sirva para que el ser humano pueda vivir y a su vez pueda transmitir esto de generación en generación. Son temas muy particulares y son temas muy relevantes para nuestras vidas y que el día de hoy todo cristiano debe de conocer, y todo teólogo con mucha mayor razón. Como te expliqué en varios puntos, todos estos temas, si tú los ves, ya los vimos en la licenciatura. El día de hoy, bueno, te encuentras estudiando la maestría y ya deberías de conocerlos y de poder desarrollarlos, ¿verdad? No voy a poner a que los desarrollen, pero ya deberían de poder, porque ya son temas que ya vimos y que ya conocemos a grosso modo, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los grandes temas de la teología sistemática y vamos a dar lectura a lo que sigue. Dice, Luis Berkhoff sigue casi en el mismo orden, igual temario, con la omisión sorprendente para nosotros y que no resta méritos al valor de su obra, pero que sí le hace incompleta, de la Biblia como revelación inspirada del Señor. Este es otro autor, Luis Berkhoff es otro autor que también toca los mismos temas que Strong. Voy a continuar leyendo. Dice, únicamente trata de la Biblia como medio de gracia en la sección dedicada a los sacramentos. Strong es mucho más completo aquí y también
la excelente obra de Charles Hodge. Y bueno, dice: nosotros opinamos, sin embargo, que el tratado sobre la revelación y por ende sobre la inspiración y la autoridad de las escrituras debe ser el primer capítulo de la teología, dado que ésta es factible únicamente porque la revelación es un hecho. Hemos de empezar pues por lo que es el fundamento y la justificación de la labor teológica. Si el estudiante consulta la lista de obras que constituye este curso de formación teológica evangélica, se dará cuenta de que de que en él mismo hemos intentado incluir la temática fundamental de la teología sistemática con aportaciones de la teología práctica e histórica. Esto que estoy leyendo, alumnos, no se vayan a confundir. Lo que acabo de leer es que nos dice que el autor Louis Berkhof toma como fundamento de la teología sistemática la revelación inspirada de Dios. Ese es el tema fundamental de él. Pero si lo desmenuzamos un poco más, nos quedamos con lo que el autor Strong menciona, que son los temas que acabo de dar lectura, que son estos, ¿sí? Estos serían los temas 1, 2, 3, 4, 5, los 7 temas fundamentales en los que se desglosa la teología sistemática. Y al final nos dice el manual que los vamos a ir viendo a través pues de las semanas. Obviamente ustedes en maestría ya vieron estos temas, ya los conocen. Vimos en licenciatura, vimos eclesiología, escatología, teología 2, y prácticamente en estas materias vimos el desglose de estos puntos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que menciona su manual acerca de que este libro nos va a hablar de estos temas. Pero bueno, ustedes ya los vieron. Y esto sería solamente para los de licenciatura, ¿verdad? Que ellos sí tienen que ver estos temas para que los puedan comprender. Vámonos a la página o punto número 3, página 71. Dice aquí, parte 3, los grandes temas de la teología histórica. Ya vimos la semana pasada los grandes temas de la teología bíblica. Acabamos de ver los grandes temas de la teología sistemática. Y hoy vamos a ver los grandes temas de la teología histórica. Dice James Orr, en su obra The Progress of Dogma, estableció una relación entre la lógica y el desarrollo que siguió la teología a partir de la época post-apostólica. Es decir, al considerar la marcha de la reflexión teológica, nos percatamos de que ha seguido lógicamente el camino que cabía esperar para profundizar en las grandes verdades de la revelación divina, haciendo frente al mismo tiempo a los errores que se le oponían. ¿Cuáles son estos temas, grandes temas de la teología histórica? Bueno, vemos que a partir del siglo II hacia adelante, casi a finales del siglo II, ¿sí? Porque solamente abarca este siglo, nos habla de la apologética, pero armoniza las exigencias del conocimiento, ¿sí? Ese sería los grandes temas de la teología histórica en cuanto a ese siglo. A partir de los siglos III y IV nos habla de las disputas teológicas sobre la naturaleza de Dios. En el siglo V, como a mediados también del siglo V, nos habla de la controversia antropológica de Agustín contra Pelagi. Después, a mediados del siglo V y hasta el siglo VII, vemos la controversia cristológica del apolinarismo y la nestoriani, ¿sí? Posteriormente vemos que a partir del siglo XI al XVI vemos las controversias soteriológicas o las doctrinas de la espía. Posteriormente vemos que a partir del siglo XVI
aproximadamente también a finales de este siglo XVI, vemos la controversia soteriológica a la aplicación de la salvación, y del siglo XVII al XX la controversia con el racionalismo y el romanticismo. Estos temas, alumnos, ya los vimos en clases pasadas. Ya también a esas alturas deben saber lo que es los temas antropológicos, ¿sí? Y si no lo recuerdan, les aconsejo que vayan a ver las clases. Creo que fue la clase, no recuerdo si fue la clase 3, por ahí vimos. Las controversias cristológicas, bueno, ahí nos habla acerca de Cristo como centro de todo. También la soteriología, acuérdense que la soteriología es la materia que habla acerca de la salvación. También ya lo vimos en la licenciatura. Y bueno, ya también deberían saberlo, cuáles son las doctrinas de la soteriología y la aplicación de la salvación. Y por último, a partir del siglo XVII al XX, las controversias de el racionalismo y el romanticismo, que si mal no recuerdo lo vimos hace 3 o 4 clases, con los autores que vimos que están también enfocados en la psicología y en la filosofía. Entonces, con esto concluimos los 3 grandes temas, los temas de la teología bíblica, teología sistemática y teología histórica. Entonces, con esto concluimos estos grandes temas. Y bueno, ¿qué sigue? Bueno, vamos a contestar las 3 preguntas de su cuestionario. Dice punto número 1 o pregunta 1: ¿cuáles son los grandes temas de la teología sistemática? Bueno, ya los vimos el día de hoy. ¿Por qué? Pregunta número 2: ¿por qué el tratado sobre la revelación debe ser el primer capítulo de la teología? ¿Por qué creen ustedes que deberá ser lo más importante en todos estos temas? Y punto número 3: ¿cuáles han sido los grandes temas de la teología histórica en el curso de los siglos? También lo acabamos de ver. Y bueno, con esto concluiríamos ya estos grandes temas teológicos. Para la próxima semana empezar un tema muy interesante, que es los grandes teólogos. A lo largo de todo este tiempo vamos a ver un poco de biografía, vamos a ver un poquito de historia. Y bueno, va a ser un poquito o un poco, ya no voy a decir poquito, pero sí va a ser un poco más pesado en el aspecto que tenemos que empezar a investigar autores, teólogos, ¿verdad? Y bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo que les recomiendo hasta este momento es que, bueno, tienen que entregar hasta el cuestionario número 9, ¿sí? E iniciar ya empezar con su ensayo, con su exposición, como lo quieran hacer. Les recuerdo, puede ser vía YouTube, pueden subirlo a YouTube, pueden subirlo a Facebook, si se animan pueden subirlo a Facebook. Si quieren hacer un ensayo, si me pueden decir: no tengo tiempo para subir a YouTube, pero ¿qué te parece si te hago un ensayo? Te lo mando en formato PDF, y con mucho gusto yo lo comparto con ustedes, porque esos son los temas que vamos a ver al concluir nuestro manual. Sí, ya nomás nos queda la próxima clase, que es la 10, y me parece que ya es la última clase, pero no porque sea la última clase quiere decir que va a estar fácil, va a ser un poquito, no quiero decir difícil, pero vamos a empezar a ver autores y vamos a llevarnos un poquito tranquilos esta parte, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí concluimos la clase del día de hoy. Que tengan un excelente día, tarde o noche cuando estén viendo este video. Cualquier duda o comentario, ya saben que por WhatsApp se pueden comunicar conmigo. ¿Qué vamos a ver después de esto? Bueno, vamos a ver nuestra siguiente materia. Vamos muy bien, hasta ahorita van muy bien. Entonces continuemos así. Y bueno, no me queda más que despedirme. Que tengan un excelente día. Bendiciones.